Escuché a mi nuera diciéndole a sus amigos: «Ahora finalmente me desharé de esa musaraña», y que merecía una habitación en un hogar de ancianos. Pero cuando leí la voluntad, fue ella quien tuvo que empacar sus maletas. La funeraria olía a los lirios y el dolor. Me quedé junto al ataúd de Noé, mi mano temblando mientras tocaba su mejilla fría por última vez. Mi único hijo, mi hermoso chico. ¿Cómo podría estar sucediendo esto? A los 68 años, nunca imaginé que sobreviviría a mi hijo. Ningún padre debería. El cáncer lo llevó tan rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. No es suficiente tiempo para decir todas las cosas que necesitaban decir. No es suficiente tiempo para prepararse para un mundo sin él en él. Me alegro de tenerte aquí. Siga mi historia hasta el final y comente la ciudad desde la que está viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Señora Harrison, ¿le gustaría sentarse? La voz del director de la funeraria era gentil, practicada en el arte de consolar a los enurados. Asentí aturdido y me permití guiar a la primera fila de sillas. La gente se acercaba, murmurando las condolencias que no pude escuchar sobre el rugido en mis oídos. Acepté sus abrazos y apretones de manos mecánicamente, un títere que pasaba por los movimientos de la interacción humana. Nada se sintió real. ¿Cómo podría el mundo seguir girando cuando Noé se había ido? Elizabeth, mi nuera de 15 años, se sentó a mi lado con un vestido negro perfectamente presionado, su maquillaje perfecto a pesar de las lágrimas que se fue periódicamente con un pañuelo monogramado. Ella había sido la novia de la Universidad de Noé. La recibí en nuestra familia con los brazos abiertos. La amaba como la hija que nunca tuve. «Necesito un poco de aire», susurró, apretando mi mano antes de levantarse con gracia y dirigirse hacia la parte trasera de la habitación. La vi irse, preguntándonos cómo nos apoyaríamos mutuamente a través de esto. Noé había sido nuestro puente, nuestro terreno común. ¿Cuál sería nuestra relación ahora? Unos minutos más tarde, necesitaba usar el baño. Mi artritis estaba actuando y necesitaba tomar mi medicamento. Me dirigí lentamente por el pasillo, usando mi bastón para obtener apoyo. Cuando me acerqué a la pequeña alcoba donde se reunieron los fumadores, escuché la voz de Elizabeth, antinaturalmente brillante y aliviada. Dios, pensé que este día nunca terminaría. Muchas personas que se acercan a mí, diciéndome cuánto lo sienten, preguntando qué pueden hacer. Ella dejó escapar un dramático suspiro, como si necesitara sus cazoles y su lástima. Una mujer se rió suavemente. Al menos casi ha terminado. ¿Qué pasa después? Próximo. La voz de Elizabeth se endureció. Finalmente recuperé mi vida. Y luego, atravesando mi corazón como un cuchillo. Y finalmente puedo deshacerme de esa vieja musaraña. Me congelé, mi corazón tartamudeando en mi pecho. Ella no podría significar. Olga. Otra mujer preguntó. Por supuesto, Olga. La voz de Elizabeth goteó con desprecio. Noah insistió en que viviera con nosotros después de que Harold murió. No tiene ningún otro lugar a donde ir, Liz. Está sola, Liz. Su voz se burló de la amabilidad que Noah había mostrado. Bueno, ahora Noah se ha ido, y no tengo que fingir más. ¿Qué harás con ella? La otra mujer preguntó. Hay un hogar de ancianos perfectamente adecuado en el borde de la ciudad, se rió Elizabeth, un sonido que siempre había encontrado musical, pero ahora me pareció cruel. Ella está presionando 70. Es donde pertenece de todos modos. ¿No lucha ella? La primera mujer volvió a preguntar. ¿Con qué recursos? Elizabeth resopló. La casa está a mi nombre. Noé y yo nos aseguramos de eso cuando murió su padre. Ella nos firmó todo, ¿recuerdas? Para evitar la sucesión, le dijimos. La voz de Elizabeth cayó a un susurro simulado. El viejo murciélago ni siquiera se da cuenta de que Noé me dejó todo. En una semana, ella estará empacando sus bolsas. Agarré mi bastón con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El baño olvidado, me retiré en silencio, todo mi cuerpo temblando.
¿Cómo podría haber estado tan ciego todos estos años? Pensé que Elizabeth me amaba. Pensé que éramos familia. De vuelta en la sala de observación, miré la cara pacífica de mi hijo a través de nuevos ojos. ¿Sabía cómo se sentía su esposa por mí? ¿Habría hecho algo diferente si lo hubiera hecho? Me limpié las lágrimas y enderecé mi columna vertebral. No dejaría que Elizabeth me viera rota. No hoy. Hoy fue para Noé. El resto del funeral pasó en borrón. Acepté más condolencias, hablé brevemente en el servicio, observé mientras bajaban a mi hijo al suelo. A pesar de todo, Elizabeth se mantuvo cerca, su brazo vinculado con el mío, la imagen perfecta de una esposa afligida que apoya a su suegra desconsolada. Pero ahora, lo sabía mejor. Ahora, escuché la falsedad en su voz cuando dijo, «Vamos a superar esto juntos, Olga». Ahora, sentí la impaciencia en su toque mientras me guiaba al auto. Mientras conducíamos a casa en silencio, miré por la ventana al paisaje que pasaba, preguntándome a dónde iría. Lo que haría. No tenía dinero propio, habiendo dado todo a Noah y Elizabeth hace años. No hay hogar excepto el que Elizabeth ahora me quería salir. Pero había una cosa, Elizabeth no lo sabía. Algo que Noah me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones privadas, cuando Elizabeth estaba fuera organizando atención de hospicio. «Mamá», había susurrado, su voz débil pero sus ojos claros, «necesito decirte algo importante sobre mi voluntad». Me volví para mirar el perfil de Elizabeth mientras conducía, su rostro compuso y genial. Déjala pensar que había ganado. Deja que haga sus planes. La lectura del testamento fue programada para mañana. No pude dormir esa noche. ¿Cómo podría? Con las palabras de Elizabeth resonando en mi cabeza. Esa vieja musaraña, finalmente deshazte de ella. El hogar de ancianos es donde pertenece de todos modos. Mientras yacía en la habitación de invitados, nunca realmente la mía, a pesar de vivir aquí durante 5 años, los recuerdos me lavaron como olas. Cada uno más doloroso que el anterior, ahora que los vi a través de esta nueva lente de traición. Recordé el día en que Harold murió, hace 8 años. Mi esposo de 40 años, desapareció de repente de un ataque cardíaco. Noah y Elizabeth habían venido de inmediato, ayudando con los arreglos funerarios, sentados conmigo durante esas primeras noches terribles. Fue Elizabeth quien sugirió que vendiera mi casa y me mudara con ellos. «Mamá, no tiene sentido para ti sacudir esa gran casa solo», había dicho Noah, con el brazo alrededor de su esposa. «Tenemos mucho espacio y podríamos usar el dinero de la venta para invertir para su futuro», había agregado Elizabeth. «Así que nunca tienes que preocuparte por las finanzas». Parecía tan sensato en ese momento. Tan amoroso. Vendí la casa Harold y habían construido juntos, la casa donde Noé había crecido. Le di el dinero a Noah y Elizabeth, $287,000 para invertir. Nunca vi una declaración. Nunca cuestioné a dónde fue el dinero. Confié en ellos por completo. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando el elegante patio trasero con su piscina y jardines ajardinados profesionalmente. El pago inicial de esta casa había venido de mi dinero. ¿La renovación que agregó la piscina y la cocina al aire libre? Mi dinero también. Pero la casa estaba a sus nombres. Al igual que la cabaña de vacaciones en las montañas, que habíamos comprado usando el último seguro de vida de Harold. Para fines fiscales, había explicado Elizabeth. Es más simple de esta manera. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Eran familiares. Me mudé al tocador y abrí el cajón inferior, sacando el antiguo álbum de fotos que guardé allí. Fotos de Noah cuando era un bebé, un niño pequeño, un adolescente desgarbado. Noah en su graduación universitaria. Noah y Elizabeth el día de su boda. Me detuve en una foto de todos nosotros en la fiesta del 10º aniversario de Noah y Elizabeth. Elizabeth se quedó un poco separada, su sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿Habían estado allí todo el tiempo? También había otros recuerdos. Pequeños momentos que había despedido en ese momento. La impaciencia de Elizabeth cuando estaba lentamente entrando y saliendo del auto debido a mi artritis.
sus suspiros cuando pedían ayuda con la tecnología. La forma en que programaría las reuniones familiares cuando se conoció mi Bridge Club, luego actuaría decepcionado cuando elegí mantener mi compromiso con mis amigos. «¿Sabes lo importante que es la familia para Noé?», decía, haciéndome sentir culpable por tener alguna vida fuera de ellos. Y estaban los nietos, Ethan, de 13 años, y Lily, de 10 años, a quienes amaba con todo mi corazón. Elizabeth siempre había controlado mi tiempo con ellos, limitar las visitas, supervisar nuestras interacciones como si no confiara en mí sola con ellos. «Los niños tienen sus rutinas», explicaba. «Demasiada emoción no es buena para ellos». Lo había aceptado todo, agradecido de ser incluido en sus vidas. ¡Qué tonto había sido! Cuando se rompió el amanecer, hice otra realización preocupante. En los últimos meses, a medida que avanzaba el cáncer de Noah, Elizabeth había estado inusualmente ocupada. A menudo dejando a Noah bajo mi cuidado mientras asistía a asuntos comerciales urgentes. Ella también había comenzado a vestirse de manera diferente, ropa más elegante, un nuevo corte de pelo, maquillaje sutil, incluso para hacer recados. En ese momento, pensé que tal vez era su forma de mantener la normalidad frente a la enfermedad de Noé. Ahora, me preguntaba si había alguien más. Recordé el mensaje de texto que había vislumbrado en su teléfono hace 2 semanas, cuando me había pedido que encontrara su cargador. Un mensaje de alguien llamado Ryan. «No puedo esperar a verte de nuevo. La última vez fue increíble». Me dije a mí mismo que debía ser un socio comercial. Elizabeth trabajó en bienes raíces, siempre estaba en red, pero ahora las piezas estaban cayendo en su lugar. Los viajes de negocios de Elizabeth que a menudo se extendieron durante los fines de semana. Las llamadas telefónicas silenciosas a las puertas cerradas. La ropa nueva. El sutil maquillaje. Había tenido una aventura mientras mi hijo se estaba muriendo. La ira que me llenó era como nada que había experimentado antes. ¿Cómo se atreve ella? ¿Cómo se atreve a traicionar a mi hijo? Planea descartarme y probablemente tomar todo lo que habíamos trabajado para comenzar una nueva vida con otra persona. Todavía estaba sentado allí, agarrando el álbum de fotos, cuando había un suave golpe en mi puerta. «Abuela». Era Ethan, mi nieto. «¿Estás despierto? Mamá dijo que te dijera que somos Lea Bean para la oficina del abogado en 1 hora». Respiré hondo, componiéndome antes de abrir la puerta. Ethan se parecía mucho a Noah a esa edad, los mismos ojos serios, el mismo capucha en la corona de su cabeza. «Gracias, cariño. Estaré listo». Dudó, luego dio un paso adelante y me abrazó ferozmente. «Extraño a papá», susurró. «Lo sé, cariño. Yo también lo extraño». Sobre el hombro de Ethan, vi a Elizabeth aparecer en el pasillo. Ella sonrió esa falsa sonrisa de sacarina y dijo: «No molestes a la abuela demasiado tiempo, Ethan. Necesita prepararse». Sus ojos se encontraron con los míos, frío y calculando. «Hoy es un día importante». «Sí», pensé mientras cerraba la puerta al vestir. «Hoy es de hecho un día importante». El día que Elizabeth se entera de que sus planes pueden no desarrollarse exactamente como ella espera. Porque durante una de nuestras últimas conversaciones privadas, cuando Noé era lúcido y Elizabeth estaba fuera, me había agarrado la mano con una fuerza sorprendente. «Mamá», dijo, «he estado mirando y escuchando. He visto cosas, aprendí cosas. Necesito que sepas. He hecho arreglos». No había entendido entonces. Pero estaba empezando ahora. La oficina legal de Bradley and Associates ocupó todo el piso superior de un edificio modesto en el centro. Cuando nos encontramos en la sala de conferencias, me incliné fuertemente en mi bastón, el peso del dolor y la ansiedad haciendo que cada paso sea laborioso. Elizabeth caminó hacia adelante, su columna vertebral recta, sus tacones de diseñador haciendo clic con confianza en el piso de madera. Se había visto como para una reunión de negocios en lugar de la lectura de la voluntad de su esposo, un elegante traje de pantalón negro que hablaba de eficiencia en lugar de duelo. Ethan y Lily siguieron detrás de nosotros, sometidos de forma antinatural. Me extendí para tocar el hombro de Lily, y ella se acercó a mí.
Al menos todavía querían mi comodidad, a pesar de lo que sea que Elizabeth les haya dicho. El señor Bradley, el abogado de Noé durante la última década, nos saludó con la solemnidad apropiada. Era un hombre leve con gafas con borde de alambre y adelgazamiento del cabello gris, pero su apretón de manos era firme mientras nos guiaba a nuestros asientos. Gracias a todos por venir, comenzó, arrastrando los papeles antes que él. Sé que este es un momento difícil. Noah fue muy específico sobre sus deseos, y es mi deber asegurarme de que se llevan a cabo exactamente como él pretendía. Elizabeth asintió, su expresión tumba pero compuesta. Debajo de la mesa, noté que sus dedos tocaban impacientes contra su muslo. Antes de comenzar la lectura formal, continuó el señor Bradley. Debo mencionar que Noah hizo cambios en su testamento hace aproximadamente 6 semanas. Los dedos de Elizabeth callados. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Su voz era aguda, teñida de incredulidad. El señor Bradley la miró sobre sus lentes. Sí. Bueno, vino a verme en privado. Era bastante claro sobre sus instrucciones. Un parpadeo de la incertidumbre cruzó la cara de Elizabeth, tan breve que podría haberlo perdido si no lo hubiera estado buscando. Ya veo, dijo, su voz un poco más alta de lo normal. Bueno, proceda entonces. Primero, comenzó el señor Bradley, con respecto a la residencia familiar en 1742 Maple Avenue y la propiedad de vacaciones en Lake Tahoe. Contuvo la respiración. Estas eran las propiedades compradas con mi dinero, las casas que había ayudado a crear, pero no tenían un reclamo legal. Ambas propiedades deben colocarse en un fideicomiso familiar, con Olga Harrison nombrado como fideicomisario. El fideicomiso especifica que Olga tiene derecho a vivir en cualquiera de las propiedades por el resto de su vida. Al pasar, ambas propiedades se transferirán a Ethan y Lily Harrison para compartirlo por igual. La cara de Elizabeth drenada de color. Eso es imposible, dijo, su voz apretada. Las casas están a mi nombre. Noé no puede. En realidad, el señor Bradley interrumpió suavemente. Si bien la casa familiar se compró en ambos nombres, Noah transfirió su interés en ambas propiedades a un fideicomiso hace 3 años, con su firma en los documentos de transferencia. La propiedad de Tahoe nunca estuvo a su nombre, al contrario de lo que podría haber creído. Fue comprado directamente en el fideicomiso. Recordé firmar papeles hace 3 años. Solo planificación patrimonial de rutina, había dicho Noah. Elizabeth se había molestado en ese momento, alegando que era innecesario. ¿Noé había sospechado incluso entonces? En cuanto a los activos financieros de Noé, continuó el señor Bradley. Sus cuentas de jubilación, que ascienden a aproximadamente $875,000, se dividirán de la siguiente manera. 60% a un fideicomiso para la educación y necesidades de Ethan y Lily, con Olga nombrada como administrador. 20% directamente a Olga por su cuidado y mantenimiento. Y 20% a Elizabeth. La compostura de Elizabeth se agrietó. 20%. Eso es todo. Debe haber algún error. Su voz se levantó bruscamente. Soy su esposa. No hay error, señora Harrison, dijo Bradley con calma. Redacté estos documentos en la instrucción explícita de Noah, cuando se estaba muriendo. Elizabeth se puso de pie, su silla raspó en voz alta. No estaba en su sano juicio. Estaba tomando medicamentos. Ested. La expresión del señor Bradley permaneció tranquila. Noah estaba perfectamente lúcido cuando realizó estos cambios. Evalué su competencia yo mismo, y tuvimos que su médico proporcionara una declaración escrita confirmando su capacidad mental. Aconsejaría que no cuestione la voluntad, la señora Harrison. Sería costoso, lento y poco probable que tenga éxito. Elizabeth miró a su alrededor salvajemente, como si buscara un aliado en su indignación. Su mirada aterrizó sobre mí, y el odio desnudo en sus ojos me hizo estremecer. Tú, siseó ella. Hiciste esto. Volviste a mi marido contra mí. No dije nada, demasiado aturdido por estas revelaciones para formar palabras. Noah me había protegido.
¿Había sabido todo el tiempo lo que Elizabeth estaba planeando? El señor Bradley se aclaró la garganta. Hay más, señora Harrison. Noah dejó una carta sellada para leer en caso de que impugnara cualquier parte de su voluntad. Levantó un sobre. ¿Le gustaría que lo lea ahora, o preferiría continuar con las disposiciones restantes? Elizabeth se hundió en su silla, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Continúa, dijo a través de los dientes apretados. El negocio familiar, Harrison Design Group, también se confiará en la confianza, continuó Bradley. Con el 75% de la propiedad transferida a Ethan y Lily, para ser administradas por una junta hasta que alcancen los 25 años. El 25% restante se asigna a los empleados actuales de la compañía a través de un plan de participación en las ganancias que Noah estableció el mes pasado. Las manos de Elizabeth estaban temblando ahora. ¿Y qué se supone que debo vivir exactamente? Ella exigió. El señor Bradley ajustó sus gafas. Además de su parte de las cuentas de jubilación, Noah estableció una asignación mensual para que usted de $3,000 continúe por un periodo de 5 años, o hasta que se vuelva a casar, lo que ocurra primero. Volver a casarse. La risa de Elizabeth fue frágil. Acabo de perder a mi esposo. Sí, dijo Bradley, su tono neutral pero sus ojos sabiendo. Por eso encontré su mención específica de nuevo matrimonio interesante. Los días posteriores a la lectura de la voluntad fueron como vivir en el ojo de un huracán. Elizabeth se mudó por la casa con una furia apenas contenida, golpeando puertas, hablando conmigo solo cuando es absolutamente necesario. Cuando se dirigió a mí, su voz goteó con venom. Esto no ha terminado, dijo la primera noche, arrinconándome en la cocina. Noah fue manipulado. No estaba pensando claramente. Conocí su mirada constantemente. Noah estaba protegiendo a su familia, a sus hijos y a su madre. Como debería. Su risa era cruel. ¿Familia? ¿Crees que esto se trata de la familia? Se trata de dinero, Olga. Mi dinero. La vida que construí con Noah que estás tratando de robar. Nunca le pedí a Noah que cambiara su voluntad, dije en voz baja. Ni siquiera sabía que lo había hecho, hasta ayer. Mentirosa, escupió, acercándose, su dedo sacudiendo el aire a centímetros de mi cara. Jugaste la indefensa carta de la anciana. Lo hicieron sentir culpable. Bueno, no dejaré que te salgas con la suya. Estoy disputando la voluntad. Y ella lo hizo. 3 días después, me sirvieron con documentos legales. Elizabeth había contratado a Winston Green, un abogado de alta potencia conocido por tácticas agresivas en casos de divorcio y sucesiones. La demanda afirmó que Noé había sido influenciado indebidamente y carecía de capacidad testamentaria cuando cambió su voluntad. Llamé a Janet Peterson, mi amiga mayor y un juez retirado, llorando. Janet, no tengo dinero para abogados. Todo lo que había entrado en esas casas. No te preocupes, dijo Janet con firmeza. Sé exactamente a quién necesitas. Así es como conocí a Marian Chen, un formidable abogado de derecho mayor que analizó mi situación y acordó representarme por una tarifa reducida, pagadera después de que se resolvió el caso. Este es el abuso de ancianos, dijo Marian sin rodeos durante nuestra primera reunión. Explotación financiera. Noah reconoció lo que estaba sucediendo y tomó medidas para protegerlo. Ahora terminaremos lo que comenzó. El primer movimiento de Elizabeth fue tratar de expulsarme de la casa mientras el caso estaba pendiente. Marian lo bloqueó con un orden temporal. Su segunda estrategia era limitar mi acceso a los nietos. Necesitan estabilidad en este momento, dijo Elizabeth a los maestros de los niños y nuestros vecinos. El estado mental de Olga es preocupante. Está haciendo acusaciones salvajes, volviendo a los niños contra mí. Es la paranoia Elder, dicen los médicos. No había visto ningún médico, por supuesto. Pero los susurros se extienden. Ethan y Lily llegaron a casa de la escuela haciendo preguntas extrañas. Abuela, ¿estás enfermo? Lily preguntó una tarde. Su pequeña cara arrugó con preocupación.
Mamá dice que podría tener que ir a un hospital especial. Mi corazón se rompió. No, cariño, no estoy enfermo en absoluto. Entonces, ¿por qué mamá está diciendo esas cosas? Ethan exigió. A los 13 años, tenía la edad suficiente para sentir la tensión, para cuestionar las contradicciones. Elegí mis palabras con cuidado. Tu mamá y yo tenemos diferentes ideas sobre lo que debería pasar ahora que tu padre se ha ido. Pero los dos te amamos mucho. Elizabeth entró en ese momento. Sus ojos se estrechaban como nos vio juntos. Niños, hagan su tarea, ordenó. Después de que se fueron a regañadientes, ella se volvió hacia mí. No llene la cabeza con su versión de eventos. No les he dicho nada, dije. Ella resopló con incredulidad. Solo recuerda, no importa lo que diga eso, soy su madre. Decido que es lo mejor para ellos. La batalla judicial se prolongó. El abogado de Elizabeth presentó moción tras moción, cada uno requirió una respuesta, cada uno que drena los recursos del fideicomiso, recursos destinados al futuro de los niños. Fue una guerra de desgaste. Estaba apostando, me rendiría en lugar de agotar su herencia. Luego llegó el día en que encontré a Elizabeth en el Ministerio del Interior de Noah, revolviendo su escritorio. ¿Qué estás haciendo? Pregunté desde la puerta. Ella saltó, luego me miró. Sigue siendo mi casa. Puedo mirar las cosas de mi esposo si quiero. Estás buscando algo específico, observé. ¿Qué es, Elizabeth? Elizabeth empujó el cajón cerrado. No es asunto tuyo. Pero había visto lo suficiente. Ella se había estado centrando en una sección donde Noé mantuvo documentos personales. ¿Qué estaba buscando? ¿De qué tenía miedo? Esa noche, después de que Elizabeth salió, con Ryan, supuse, aunque ella afirmó que era una cena de negocios, yo mismo fui a la oficina. No sabía lo que estaba buscando. Pero sentí a Noé guiándome. En el cajón inferior, grabado bajo una pila de declaraciones de impuestos antiguas, encontré un sobresellado con mi nombre. Mis manos temblaron cuando lo abrí. En el interior había una unidad USB y una nota escrita a mano. Mamá, si estás leyendo esto, las cosas han ido como temía. Elizabeth ha mostrado sus verdaderos colores. La evidencia que necesita es en esta unidad: registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Comencé a reunirlo cuando sospeché por primera vez el año pasado. Lamento no haberte dicho antes. Quería protegerte, y necesitaba tiempo para asegurar todo legalmente antes de enfrentarla. Entonces llegó el cáncer, y me quedé sin tiempo. Sé que te amo y estoy agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora deja que esto te ayude a protegerte a ti mismo y a los niños. Noah. Con las manos temblorosas, tomé el camino a mi computadora portátil y la conecté. Lo que encontré me sorprendió. Docenas de documentos, meticulosamente organizados. Registros financieros que muestran cómo Elizabeth había desviado gradualmente el dinero de sus cuentas conjuntas a una privada solo en su nombre. Los correos electrónicos entre Elizabeth y su amante, Ryan, que datan de 2 años, discutiendo sus planes para después de que Noé estaba fuera de escena. La mayoría de las condenadas de todo, conversaciones grabadas. Legal en nuestro estado sin consentimiento bipartidista. Grabaciones donde Elizabeth discutió explícitamente colocarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad y liquidar los activos familiares. Una vez que el viejo murciélago está encerrado y Noah se ha ido, dijo la voz de Elizabeth claramente en una grabación. Vendemos todo y nos mudaremos a Arizona como lo planeamos. Nadie lo cuestionará. Me senté en estado de shock, las lágrimas corrían por mi cara, cuando me di cuenta de la extensión completa de los esfuerzos de Noé para protegerme. Lo había sabido, todo este tiempo. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, había estado luchando para asegurar el futuro de sus hijos y mi bienestar. A la mañana siguiente, llamé a Marian. Tengo algo que necesitas ver, le dije. Algo que lo cambia todo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, más íntimo, lo que de alguna manera lo hizo más intimidante. Me senté junto a Marian, mi espalda recta a pesar del dolor en mis articulaciones,
mis manos dobladas en mi regazo para ocultar su temblor. Al otro lado del pasillo, Elizabeth se sentó con su abogado, Winston Green, un hombre cuya reputación de crueldad era evidente en el fuerte corte de su traje y el frío cálculo en sus ojos. La propia Elizabeth parecía inmaculada como siempre, vestida con un vestido azul marino conservador que gritaba viuda afligida. Ella evitó mirarme directamente. La jueza Harriet Collins, una mujer con cara severa de unos 60 años, estudió los documentos ante ella con una intensa concentración. La sala del tribunal estaba en su mayoría vacía, excepto por algunos espectadores. Janet había venido a apoyarme, y sorprendentemente, Ethan se sentó en la fila de atrás. A los 14 años, no estaba obligado a asistir, pero había insistido. Elizabeth había tratado de evitarlo, pero el juez lo permitió después de que Ethan mismo solicitó estar presente. Esta audiencia es para abordar la petición para disputar la voluntad de Noah Harrison, comenzó el juez Collins. He revisado las presentaciones de ambas partes. La señora Elizabeth Harrison afirma que el fallecido no era de una buena mente al hacer sus enmiendas finales y fue influenciada indebidamente. Señora Chen presentó una moción de contraportada para desestimar la petición por completo. ¿Eso es correcto? Sí, honor, dijo Marian, levantándose sin problemas. Y hemos presentado una nueva evidencia que lleva directamente a este asunto, que creemos que hace que el concurso sea discutible. Winston Green se quedó de inmediato. Su honor, nos oponemos a esta supuesta nueva evidencia. No fue parte del descubrimiento inicial. Fue descubierto solo recientemente, Marian respondió con calma. Y hemos seguido el procedimiento adecuado para admitirlo. El juez Collins miró por sus lentes de lectura. Lo permitiré, señor Green. Por favor, continúe, señora Chen. Marian asintió. Su honor, tenemos evidencia de que la señora Harrison estaba involucrada en un asunto extramarital a largo plazo durante la enfermedad del fallecido, que planeaba institucionalizar a su suegra contra su voluntad, y que tenía la intención de liquidar los activos familiares inmediatamente después de la muerte del señor Harrison. Activos que estaban destinados a la atención de sus hijos y su madre. Un murmullo corrió por la pequeña sala del tribunal. La cara de Elizabeth drenada de color. Además, continuó Marian, tenemos evidencia de que la señora Harrison discutió estos planes explícitamente con su amante, un señor Ryan Kendall, por correo electrónico y conversaciones grabadas, que el señor Harrison obtuvo legalmente en este estado de consentimiento único. Esto es absurdo. Elizabeth estalló, a medio levantamiento de su asiento. Winston Green puso una mano restringida en su brazo. Su honor, dijo sin problemas. Estas son acusaciones salvajes sin relación con la validez de la voluntad. Incluso si tal evidencia existiera, lo que disputamos sería inadmisible, como se obtuvo sin el conocimiento de mi cliente. En realidad, respondió Marian. Las grabaciones fueron realizadas por el señor Harrison en su propia casa y oficina, donde tenía todo el derecho legal de registrar conversaciones. Se accedió a los correos electrónicos desde cuentas a las que el señor Harrison tenía acceso legalmente, como estaban en dispositivos compartidos y, en algunos casos, cuentas conjuntas. El juez Collins levantó una mano. Revisaré la evidencia en Chambers para determinar la admisibilidad. Por ahora, procedamos con el testimonio. Señora Chen, llame a su primer testigo. La defensa llama a Olga Harrison, dijo Marian. Me levanté temblorosamente, me dirigí al puesto de testigos y me juró. Marian me guió a través de gentiles preguntas sobre mi relación con Noah, los arreglos financieros después de la muerte de mi esposo y mi vida en el hogar familiar. Hablé claramente a pesar de mi nerviosismo, decidí que los esfuerzos de Noé para protegerme no serían en vano. Entonces fue el turno de Winston Green para interrogarme. Su sonrisa no alcanzó sus ojos cuando se acercó. Señora Harrison, ¿no es cierto que dependiera financieramente de su hijo? Sí, respondí honestamente. Después de que mi esposo murió, le di a Noah y Elizabeth las ganancias de vender nuestra casa. Y ahora que se ha ido, puede obtener el control de activos significativos que de otro modo irían a su esposa. Conveniente, no. Marian se opuso de inmediato. Argumentativo, su honor. Sostenido,
dijo el juez Collins. Señor Green, limita a las preguntas, no a las insinuaciones. Green cambió de tácticas. Señora Harrison, ¿alguna vez le han diagnosticado problemas de demencia o memoria? No, dije con firmeza. Sin embargo, afirma que no ha sido consciente de los cambios de su hijo en su voluntad hasta después de su muerte. No es posible que le recuerde mal conversaciones con él durante su enfermedad. Conocí a su mirada directamente. Mi memoria está perfectamente clara, señor Green. Noah me dijo que había hecho arreglos, pero no compartió los detalles. Quería protegerme de exactamente este tipo de confrontación. El interrogatorio continuó, Green tratando de pintarme como una anciana confundida que manipulaba a su hijo moribundo. Pero me mantuve estable, sincero y claro. Después de renunciar, Marian llamó a su testigo sorpresa. Ryan Kendall. Elizabeth jadeó audiblemente como un hombre alto de cabello arenoso de unos 30 años ingresó a la sala del tribunal. Evitó mirarla mientras juraba. Señor Kendall, comenzó Marian. ¿Podrías describir tu relación con Elizabeth Harrison? Ryan cambió incómodo. Hemos estado involucrados durante unos 2 años. ¿Involucrado? ¿Cómo, exactamente? Románticamente. Íntimamente. Se tragó con fuerza. Nos conocimos en una conferencia de bienes raíces. Ella me dijo que su matrimonio había terminado esencialmente, que solo se quedaba hasta. ¿Hasta qué, señor Kendall? Hasta que su esposo murió, dijo en voz baja. Ella dijo que era solo cuestión de tiempo, y luego podrían estar juntos abiertamente. La cara de Elizabeth se contorsionó con furia. Tu traidor, siseó, lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen. El juez Collins le golpeó el mazo. Señora Harrison, controlarse o lo haré eliminar. Marian continuó metódicamente, haciendo que Ryan confirmara la existencia de correos electrónicos y grabaciones, sus planes de mudarse a Arizona y las intenciones de Elizabeth sobre mí y los activos familiares. Cuando Winston Green comenzó su interrogatorio, el daño se hizo. El testimonio de Ryan había corroborado todo en el impulso USB de Noah. Desde la parte trasera de la sala del tribunal, pude ver la cara de Ethan, pálido, conmocionado, sus ojos llenos de lágrimas mientras aprendía la verdad sobre su madre. Mi corazón se rompió por él, incluso cuando sabía que necesitaba escuchar esto. Como concluyó la audiencia, el juez Collins anunció que revisaría todas las pruebas en Chambers y emitiría su fallo la semana siguiente. Pero su expresión, mientras mira a Eden Elizabeth, me dijo todo lo que necesitaba saber. Noah había ganado. Incluso desde más allá, había protegido a su familia. Han pasado 2 años desde ese día en la corte. 2 años de curación, de reconstrucción, de encontrar una nueva normalidad sin Noé. El dolor de perderlo nunca se desvanece realmente, pero se ha suavizado alrededor de los bordes, permitiendo que el espacio para la alegría vuelva. El juez Collins dictaminó decisivamente a nuestro favor, desestimando la petición de Elizabeth para disputar la voluntad y defender todos los acuerdos finales de Noah. Elizabeth estaba furiosa, por supuesto. Ella despotricó y amenazó más acciones legales. Pero su abogado aconsejó contra él. La evidencia fue demasiado condenatoria, el juez demasiado convencido. Al final, Elizabeth no tuvo más remedio que aceptar el fallo. Tomó su 20% de los fondos de jubilación, casi $175,000, y se mudó a Phoenix con Ryan. Lo último que escuché, ya se habían roto. Parece que algunas relaciones no están construidas para durar más allá de la emoción del secreto y los planes prohibidos. Ella dejó la custodia de los niños sin una pelea, sorprendiendo a todos excepto a mí. Había visto cómo estaba con ellos, hermosa, pero distante. Más preocupado por las apariencias que por sus necesidades emocionales. Cuando Ethan anunció que quería vivir conmigo, Elizabeth apenas protestó. Lily estaba más desgarrada, pero finalmente decidió unirse a su hermano en lugar de mudarse por el país con una madre en la que ya no confiaba. Los primeros meses fueron los más difíciles. Los niños afligieron, no solo a su padre, sino también a la madre que pensaron que conocían. Tenían preguntas que no siempre podía responder.
dolor que no siempre pude calmar. Fuimos juntos a la terapia familiar, aprendiendo a hablar sobre las cosas difíciles, como generar confianza nuevamente. ¿Por qué papá no nos contó sobre mamá? Ethan preguntó una noche, mientras nos sentamos en el columpio del porche que había sido el lugar favorito de Noé. Creo que estaba tratando de protegerte, dije con cuidado. Quería enfrentarla, para arreglar las cosas. Pero luego se enfermó. Después de eso, su prioridad era asegurarse de que lo cuidaran. Nos salvó, dijo Ethan simplemente. Él también te salvó, abuela. Asentí, lágrimas brotando en mis ojos. Sí, lo hizo. Vivimos en la casa familiar ahora, los tres. He tomado el dormitorio principal, algo que Elizabeth luchó amargamente, aunque se describió específicamente en la voluntad de Noé. Lo he redecorado simplemente, eliminar los caros muebles que Elizabeth había elegido y reemplazándolos con piezas cómodas que se sienten como yo. El grupo de diseño de Harrison continúa prosperando bajo la junta de administración que Noah estableció. Me consultan regularmente, valoran mi opinión y se aseguran de que los niños estén informados sobre el negocio que algún día heredarán. He aprendido más sobre la arquitectura y el diseño en los últimos 2 años de lo que esperaba saber a mi edad. Lily, ahora de 12 años, muestra un verdadero talento para el diseño. Pasa horas dibujando edificios e interiores, mostrándome con orgullo sus ideas. Papá habría amado dice a menudo, y estoy de acuerdo. Noah vive en su creatividad, en la consideración de Ethan, en miles de pequeñas maneras que me sorprenden por sorpresa y me hacen sonreír a través de las lágrimas. Ethan, a los 16 años, se ha vuelto alto y serio como su padre. Ya está hablando de estudiar negocios y arquitectura en la universidad, sobre finalmente hacerse cargo de la compañía. Quiero que papá se sienta orgulloso, me dijo recientemente. Ya lo haces, le aseguré. Todos los días. Usamos la cabaña de Tahoe a menudo, pasando vacaciones y semanas de verano allí, creando nuevas tradiciones mientras honramos las viejas. La Navidad pasada, invitamos a Janet y su familia a unirse a nosotros. La casa estaba llena de risas y calidez. A Noah le hubiera encantado. Elizabeth llama a los niños en cumpleaños y vacaciones, su voz artificialmente brillante. Las conversaciones son breves, incómodas. No ha intentado visitar, aunque tiene derecho legal. Los niños parecen aliviados en lugar de decepcionados por su ausencia. En cuanto a mí, encontré una libertad inesperada en viudez y abuelos. Me uní a un club de lectura, tomé la pintura de acuarela, incluso comencé a salir con un amable viudo llamado Frank, a quien conocí en un jardín comunitario. Aún no hay nada serio, pero es bueno tomar café con alguien que me hace reír. Quien me mira y ve a una mujer, no solo una madre afligida o una abuela cariñosa. A veces desearía que Noé pudiera vernos ahora. Cómo hemos curado, cómo nos hemos fortalecido a través del dolor. Pero entonces creo que tal vez él pueda. Quizás él sabía todo el tiempo que estaríamos bien. Que las disposiciones que hizo nos darían no solo la seguridad financiera, sino la oportunidad de convertirse en una verdadera familia. Atado por el amor y la elección, en lugar de la obligación. Todavía hablo con él a veces, cuando estoy solo. Le cuento sobre los logros de los niños, sobre el negocio, sobre la satisfacción tranquila que encontré en esta vida que protegió para mí. Estarías orgulloso, susurro, tocando la foto de él que guardo junto a mi cama. Fuiste hijo. Ayer fue el aniversario de la muerte de Noé. Visitamos su tumba juntos, los tres, trayendo flores frescas y compartiendo recuerdos. Mientras caminamos de regreso al auto, Ethan me puso el brazo alrededor de mis hombros. ¿Sabes lo que creo que a papá le encantaría más?, dijo. Que estamos felices de nuevo. Que encontramos un camino a seguir. Lily asintió solemnemente. Y que Elizabeth obtuvo lo que merecía. Sonreí a mis nietos, estas sabias almas jóvenes que habían pasado por mucho, pero seguían siendo gentiles y amables. Creo que ambos son correctos. Anoche, mientras me acomodaba en la cama, pensé en cuán drásticamente había cambiado mi vida de lo que temía ese día en el funeral de Noé.
En lugar de ser descartado en un hogar de ancianos, olvidado y solo, me encontré en el centro de una familia amorosa, en una casa que era realmente mía. Rodeado de recordatorios del amor de mi hijo. Recordé las crueles palabras de Elizabeth, habladas cuando pensaba que nadie que importaba podía escuchar. Ahora finalmente me desharé de esa vieja musaraña. La ironía no me perdió. Al final, Elizabeth fue quien tuvo que empacar sus maletas y irse. Noah había visto eso, su último acto de amor, protegiendo a quienes realmente lo merecían. Mientras me quedaba dormido, sonreí. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Si eso es cierto, entonces esta vida tranquila y alegre, esta reconstrucción de lo que se rompió, es la victoria más dulce de todas.